Buenos días, Katy Fernández te saluda. Es lindo saber que estás allí acompañándome. Gracias, porque juntos vamos a volver a abrir la palabra de nuestro Papá Celestial. Te invito a que traigas tu Biblia y que oremos antes de abrirla. Amante Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, porque saber que siempre estás al lado de nuestros queridos y al lado nuestro nos hace vivir muy seguros. Ayúdanos a entregarte todo nuestro corazón, que tu Espíritu Santo reine soberano en nuestras mentes y que nos potencie para ya no vivir nosotros, sino Cristo en nosotros. Ayúdanos, Padre, a entender el mensaje que tenés hoy para nosotros. Que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ilumine para entender y nos potencie para vivir de acuerdo a tu voluntad y a compartir este precioso mensaje de salvación, de vida eterna. Háblanos, Señor. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Amén. El título del día jueves 8, más lecciones del Antiguo Testamento. Te invito a que me acompañes a la lectura, en la lectura de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 6 al 16, mientras pensamos que otros ejemplos usa Pedro para dar su advertencia acerca de a qué nos puede llevar la maldad. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 6 al 16. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. La primera referencia significativa a Sodoma en la Biblia se encuentra en Génesis 13 del versículo 12 y 13. Lot y Abraham deciden separarse por razones financieras. Lot eligió el valle del Jordán y fue poniendo su tienda hacia Sodoma. Génesis 13:12. La Biblia comenta, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Más tarde, cuando Dios advirtió a Abraham que estaba planeando destruir Sodoma, Abraham negoció un acuerdo para que Dios no la destruyera si encontraban 10 personas justas allí. La poca probabilidad de hallar incluso 10 personas justas en Sodoma quedó demostrada por lo que sucedió con los mensajeros enviados a visitar a Lot. La ciudad fue debidamente destruida. Solamente Lot y sus 2 hijas escaparon. Dice Génesis 19, del 12 al 25. Pedro deriva 2 lecciones de esta historia. Primero, las 2 ciudades proveen un ejemplo de castigo que recae sobre los impíos.
Lo segundo que nuestro Dios vivo nos está enseñando a través de Pedro es que muestra que el Señor sabe cómo librar al justo de la aflicción y de la tentación. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 9. También nos enseña nuestro Dios vivo a través de Pedro lo que señala algunas de las características de aquellos que fueron destruidos en Sodoma y Gomorra. Siguen la carne, andando en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, son atrevidos y contumaces y no temen decir mal de las potestades superiores. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 10 y 11. Estas características tienen similitudes con cómo Pedro describe a los falsos maestros y sus seguidores. La historia de Balaán se encuentra en Números 22, capítulo 1 al 24, versículo 25. Repito, Números capítulo 22, versículo 1 al capítulo 24, versículo 25. Había sido contratado por Balac, rey de Moab, para maldecir a los israelitas. Aunque reticente al principio, fue persuadido finalmente para aceptar esta tarea, por causa del ofrecimiento de una mayor suma de dinero. Esto lo encontramos en el Números capítulo 22, versículo del 7 al 21. En el camino fue confrontado por el ángel de Jehová y fue librado de la muerte únicamente cuando su asna se desvió. Balaán entonces azotó a su asna y solamente se dio cuenta de su error cuando fueron abiertos sus ojos y él mismo vio al ángel de Jehová. Números capítulo 22, versículos 22 al 35. Al final Balaam terminó bendiciendo a Israel. Números capítulo 23, versículo 4 al 24 y capítulo 24. Nuestro Dios vivo, a través de Pedro, nos comenta que usó a Balaán como un ejemplo de los que son atraídos por el adulterio y la codicia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 14 y 15. Tales personas son como Balaam, han dejado el camino que deberían seguir. Piensa en todo lo que nos ha sido dado, tanto en la Biblia como en los escritos de Elena. Con eso en mente, ¿por qué como adventistas del séptimo día no podemos decir jamás que no hemos sido advertidos? Ahora pasamos al leer el devocional, que lleva por título Refugios falsos. En Isaías capítulo 28, versículo 17 dice: Ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. El granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas inundarán el escondrijo. El enemigo crea muchas maneras de arruinar la vida de las personas. Algunas las amarra a los vicios y hábitos que van destruyendo lentamente su vida. A otras las lleva a vivir una vida moralmente correcta, pero desconectadas de la auténtica fuente de poder, que es Cristo. A otras las lleva a la incredulidad y al endurecimiento paulatino. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Salmo 14, 1. A otras las lleva a vivir la vida cristiana con indiferencia y frivolidad. El texto de hoy nos habla de cómo el enemigo lleva a algunos a construir refugios falsos, tratando de huir de los temores y la desesperación propios de las personas que no tienen a Jesús en el control de su vida. El ser humano siente generalmente la angustia y el peso de la culpa. Puede ir al psiquiatra o al psicoanalista. Puede tomar comprimidos o tratar de cualquier manera de olvidar el pasado. Pero el peso de la culpa está siempre martillando el corazón. Es porque el hombre necesita un refugio donde esconderse del tormento de la conciencia culpable. El ser humano también necesita un escondite hacia el cual huir de las tormentas de esta vida. Mientras estemos en este mundo, entregados a las manos del enemigo, Satanás siempre estará hiriéndonos, golpeándonos y haciendo soplar los vientos de la adversidad. ¿Qué decir de la muerte? Todo hombre en su estado natural siente miedo de la proximidad de la muerte. ¿Hacia dónde huir cuando llega el momento final? ¿Dónde esconderse
¿Qué refugio buscar cuando la muerte llega? Satanás incita a los seres humanos a construir refugios falsos, como la corrección parcial de ciertos hábitos de vida. Eso no es cristianismo. Ese no es el modo como Dios quiere reproducir el carácter de Jesús en la vida de sus hijos, no. Apuntar el brazo cuando el resto del cuerpo está gangrenado, amputar el brazo cuando el resto del cuerpo está gangrenado no reporta provecho alguno. Otro falso refugio es la vida moral aparentemente correcta. Si Satanás no puede llevarnos a cometer actos moralmente pecaminosos, con seguridad nos inducirá a vivir una vida moralmente correcta, pero sin Cristo. De cualquier manera estamos perdidos. La única manera de estar salvos es entregarle todo nuestro corazón a nuestro Dios Creador y vivir nuestra vida tomados de su mano. Que en este nuevo día que tenemos por delante pensemos, ¿qué otros refugios existen? Actos generosos, un falso concepto del amor de Dios, creyendo que la misericordia de Dios y permisividad no tienen fin. Y la lista podría continuar, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier refugio falso que el hombre construya será inútil. Las aguas inundarán el escondrijo. La única roca firme es Jesús. Piensa en esto a lo largo del día. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que la paz del Dios Creador sea contigo. Te espero mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí acompañándome.